Mi nombre es Mónica Vargas de la Universidad de La Sabana. Hace poco finalicé mi internado en donde realicé rotaciones especiales en el Hospital de la Samaritana en ortopedia. El día de hoy les quiero mostrar esta infografía que hicimos en compañía de compañeros de diferentes universidades acerca de conceptos básicos en osteomielitis y el conocimiento básico que debe tener un médico general acerca del tema. Para empezar, podemos definir la osteomielitis como un proceso inflamatorio que se acompaña de la destrucción de los componentes óseos, componentes que pueden ser del hueso cortical o del hueso trabecular y que puede a su vez asociarse al compromiso de tejidos blandos circundantes, todo secundario a un microorganismo infeccioso. En cuanto a su epidemiología, encontramos que lo más frecuente es que se presente en adultos jóvenes después de un trauma o después de procedimientos quirúrgicos. En los niños es más frecuente la osteomielitis de origen hematógeno y en los adultos mayores la infección contigua después de procedimientos como las artroplasias, es decir, los reemplazos. En estos pacientes adultos mayores o en pacientes con enfermedades de base es muy importante tener en cuenta que la osteomielitis se puede desarrollar después de la aparición de úlceras en el contexto de diabetes o en el contexto de enfermedad vascular. La osteomielitis también se puede presentar por contigüidad en pacientes que desarrollan úlceras por presión, en pacientes que están postrados. En cuanto a la fisiopatología, y teniendo en cuenta que la causa más frecuente es el trauma, lo que encontramos es una disminución del flujo sanguíneo desde la metáfisis hasta la epífisis. Eso va a contribuir a que haya una colonización bacteriana, a que se establezca la infección como tal, generando una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria lleva al aumento de la presión intramedular del hueso. Eso va a promover que los microorganismos atraviesen la corteza y el periósteo, en donde van a generar mayor disminución del flujo sanguíneo por compresión y obliteración de los canales vasculares. Esto finalmente nos va a llevar a la necrosis del tejido y a la destrucción ósea. En el contexto de trauma también es importante tener en cuenta la colonización directa del hueso por microorganismos propios de la piel y de los tejidos blandos. En cuanto a la etiología, la osteomielitis hematógena usualmente es monomicrobiana, que es el caso de los niños. En la osteomielitis por diseminación, que es el caso de los adultos mayores, o en los casos, la mayoría de casos, por inoculación directa, podemos encontrar osteomielitis de origen monomicrobiano o polimicrobiano. Siempre hay que tener en cuenta las condiciones de base del paciente y, por supuesto, la epidemiología geográfica. Los microorganismos más comunes van a ser el Staphylococcus aureus y los estafilococos coagulasa negativo. El Staphylococcus aureus meticilino resistente ha venido aumentando su incidencia en los últimos años, sin embargo en Colombia aún no se considera tan común. Otros microorganismos que pueden causar la osteomielitis pueden ser, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis, en el cual tenemos que tener en cuenta que puede extenderse a la columna torácica a partir de una infección primaria en los pulmones. También puede darse por infecciones por cándida, que pueden ser parte de infecciones crónicas después de cirugías, de trauma o en pacientes inmunocomprometidos con infecciones de catéteres vasculares o uso de drogas intravenosas. También se puede presentar en el contexto de criptococo y aspergillus, siempre en pacientes inmunocomprometidos. ¿Qué otros microorganismos podemos tener en cuenta? En los pacientes que tienen lesiones por úlceras, por presión o úlceras en pie diabético, tener en cuenta los estreptococos y las bacterias anaeróbicas. También muy importante tener en cuenta cuando los pacientes se presentan con mordidas, bien sean humanas o animales, la pastereula y la eikenella. Existen diferentes maneras de clasificar la osteomielitis. La más importante y la que todos debemos conocer es la que se asocia al tiempo de evolución. La osteomielitis aguda es la que se presenta después de días o semanas. Por ejemplo, en el caso del paciente con un trauma que se lleva a cirugía y posterior a los procedimientos se empieza a presentar un proceso infeccioso. La osteomielitis crónica es la que se presenta después de meses y años. Un caso frecuente y como ejemplo de esto son los pacientes que llegan con un proceso infeccioso,
sin un antecedente de trauma, pero tienen un antecedente de osteomielitis en la infancia. La segunda clasificación es la de Lu y Van Vogel, que se va a basar en la etiología. Entonces, la más frecuente es la osteomielitis debida a diseminación local, desde una fuente de infección contigua y contaminada, es decir, los casos de trauma, los casos de cirugías o los casos de reemplazos articulares. La segunda más frecuente es la osteomielitis secundaria a insuficiencia vascular. Esta ocurre predominantemente en personas con diabetes y en casi todos los casos va después de una infección de tejidos blandos que se va extendiendo al hueso. La tercera y la menos frecuente es la osteomielitis secundaria a diseminación hematógena, que como habíamos dicho es la que se presenta generalmente en los niños y en los adolescentes. También se puede presentar en pacientes de edad avanzada y se caracteriza por la anidación de bacterias dentro del hueso, bacterias que presumimos que vienen de una siembra presente en la sangre. Generalmente afecta la metáfisis de los huesos largos en los niños, principalmente tibia y fémur, y en los adultos se puede presentar como osteomielitis en los cuerpos vertebrales. La última clasificación es la clasificación de Cierney-Madden. Esta clasificación nos habla de dos componentes: el estado anatómico, la localización como tal de la infección en el hueso, y por otro lado, del estado fisiológico del huésped. En cuanto a los estados anatómicos, vamos a dividirlo dependiendo de si está localizado en la médula, si está superficial, si está localizado o si está difuso. En cuanto al estado fisiológico del huésped, tenemos entonces un paciente que está normal, un paciente que tiene compromiso sistémico, es decir, un paciente malnutrido, con falla renal o con falla hepática, pacientes con antecedentes de diabetes, pacientes con antecedente de hipoxia crónica o algún tipo de inmunodeficiencia o algún tipo de neoplasia activa. La otra clasificación que tenemos entonces es el paciente que tiene un compromiso local. ¿A qué nos referimos con compromiso local? A pacientes que tienen linfedemas crónicos, estasis venosa, enfermedad vascular de vasos mayores o de vasos pequeños, pacientes con arteritis, pacientes con neuropatía periférica y, muy importante, pacientes con uso de tabaco. Por último, tenemos entonces la C, que nos habla de un paciente en el que el tratamiento va a ser peor que la enfermedad. Los signos clínicos pueden ser muy variables y van a depender de la etiología, así como del estado de base del huésped. Podemos encontrar en pacientes con dolor subagudo o crónico, pacientes con fiebre, con escalofríos, aunque no es muy poco común, pacientes que se presentan con eritema o inflamación de los tejidos blandos, la presencia de conductos fistulosos, sensibilidad local, hematomas posoperatorios cuando tenemos un antecedente de procedimientos quirúrgicos, cuando tenemos heridas después de los procedimientos podemos encontrar necrosis de la herida o una inadecuada cicatrización, lo cual nos puede hablar también de procesos infecciosos. Siempre tener en cuenta en el paciente con antecedente de diabetes las úlceras que pueden estar activas o el estigma de la úlcera ya cicatrizada. En cuanto a los laboratorios, pues vamos a tener los exámenes que pedimos frecuentemente: un hemograma, una BCG, una PCR, que es importante decir que aunque podemos encontrar leucocitosis, este conteo de leucocitos no es un indicador confiable y puede encontrarse en rangos normales. O podemos tener un proceso infeccioso de otro lado que nos genere un ascenso de los leucocitos. La BCG se va a encontrar alta en la mayoría de los casos, pero no va a ser útil para el seguimiento porque no se eleva en más o menos el 25% de los casos a las 48 horas. Esta es una prueba que se va a normalizar entre las 3 y las 4 semanas. La PCR se encuentra elevada en cualquier tipo de infección. Sin embargo, es el examen de elección para seguimiento y respuesta al tratamiento. Los niveles de PCR van a elevarse a las pocas horas de iniciado el proceso infeccioso y vuelven a la normalidad luego de una semana de la instauración de un adecuado tratamiento en la mayoría de los casos.
Es importante tener en cuenta que de todas maneras la BCG y la PCR pueden estar aumentadas por otro motivo. Es por eso que el diagnóstico definitivo, igual que en artritis séptica, lo vamos a tener a partir de los cultivos del tejido óseo. A la hora de imágenes, decimos que la radiografía es en efecto importante para el diagnóstico y el seguimiento, pero nos limita bastante. ¿Por qué? Porque los cambios óseos como tal, los cambios líticos, los vamos a ver después de bastante tiempo, después de más o menos 10 e incluso 21 días de iniciado el proceso infeccioso. Lo que vamos a encontrar en etapas tempranas, más o menos después del tercer día, es la pérdida del plano graso, la pérdida de los planos de los tejidos blandos y el edema, pero realmente a nivel óseo no vamos a ver nada. ¿Qué nos puede decir la radiografía? En pacientes con antecedente de cirugía o en pacientes con antecedente de fracturas, cuando no hay unión o tenemos mala unión. Nos sirve mucho para sospechar de procesos infecciosos. ¿Qué otras imágenes están disponibles? El TAC, sin embargo, está muy limitado en la osteomielitis aguda. Es más útil para la evaluación de los tejidos blandos y para guiar biopsias. La imagen de elección para caracterizar la osteomielitis y la extensión de la misma, sobre todo cuando tenemos sospecha de casos extensos, es la resonancia magnética contrastada. Los sitios que se ven más frecuente afectados son la tibia y el fémur. En cuanto al tratamiento, siempre va a depender de la edad del paciente, del compromiso actual y de su estado de base. La primera parte es la terapia antibiótica. Siempre debe ser dirigida y debe sostenerse en el tiempo más o menos 4 a 6 semanas. Sin embargo, mientras obtenemos el resultado de los cultivos, podemos iniciar el manejo con oxacilina teniendo en cuenta que en nuestro medio lo más frecuente es el estafilococo aureus meticilino sensible. Si estamos en una zona con alta incidencia de estafilococo aureus meticilino resistente, al igual que en la artritis séptica, el manejo debe ser iniciado con vancomicina. En cuanto al manejo quirúrgico, lo que se intenta es lograr un ambiente vascularizado viable, eliminar el tejido muerto, aumentar la penetración del antibiótico y precisamente obtener los cultivos para la terapia antibiótica dirigida. Lo que se usa es el curetaje, la secuestrectomía o procedimientos más complicados como la resección de los fragmentos necróticos o métodos de reconstrucción como el Maskelet o los transportes óseos.